Hola, muy buenas. Comenzamos aquí una nueva andadura en el programa Geopolítica en Radio Esperantia y lo vamos a hacer de una forma distinta. Vamos a proponerte píldoras de unos 5-10 minutos con los temas de actualidad y aquellas cuestiones en las que estamos interesados, los que nos gusta la geopolítica, la política internacional, etcétera, etcétera. Y como no podía ser de otra forma, estamos a final de septiembre y hace unos días ha comenzado una de las guerras, yo he titulado como la guerra interminable, porque había que buscar hasta principios del siglo XX, ahora te contaré, y esta misma semana, o a finales del anterior, comenzaron las batallas, las luchas entre Azerbaiyán y Armenia. ¿Por qué están luchando? Por la República de Nagorno-Karabaj, que es un nombre ruso, aunque los armenios la conocen como República de Arsaf. Entonces, en una mini píldora te voy a contar de qué viene todo esto. Armenia llegó a ser un imperio, alcanzaba casi el Mediterráneo, y como deduzco que debes saber leer, pues simplemente te vas a internet, buscas Gran Armenia o incluso Pequeña Armenia y ahí tienes un montón de información. Pero de hecho la época más destacada está entre los años 160 a.C. hasta la caída del Imperio Romano, que sería pues aproximadamente 430 después de Cristo. Los armenios estuvieron allí haciendo un poco de cuña entre el Imperio Romano y los partos. Los partos posteriormente se convirtieron en los persas y posteriormente se convirtieron en lo que son hoy los iraníes. Entonces las guerras entre romanos y partos pues tenían esa cuña y unas veces pues unos estaban aliados con otros y otras veces otros con unos, valga la redundancia. Entonces lo que ocurrió es que Roma intentó llegar a un acuerdo con la República, en este caso, de Armenia, el pueblo de Armenia, y los protegía de los partos. Esto ocurrió prácticamente hasta finales del primer milenio, que es cuando Roma pues, decide que la guerra con los partos pues, no lleva a ningún sitio y deciden repartirse el territorio de Armenia. Unos se quedan con la mitad y los otros se quedan con la mitad occidental, los romanos, y con la mitad oriental los partos en este caso. Más o menos pues no sucedería nada hasta el año 400, 500 aproximadamente, que es cuando hay un hecho destacado, que es que Armenia se convierte en el primer país como tal que adopta la religión católica. Entonces, ahora mismo, el país más antiguo católico, o cristiano en este caso, porque luego veremos que hay pues, ortodoxos, etcétera, el primer país cristiano sería Armenia. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues lógicamente estuvieron conviviendo más o menos con partos. Los romanos ya se habían marchado, evidentemente, porque quedaba solamente el imperio bizantino, o sea, el imperio romano oriental, y llegan los turcos, los otomanos. En un principio le dieron bastante autonomía a Armenia, pero después la conquistaron y de ser un imperio, Armenia, pues se convirtió en una parte del Imperio Otomano, aunque por aquella época ya te digo que les daban bastante autonomía. Pasamos a lo que sería el siglo XX y un poco pues la semilla de todo lo que estamos viendo ahora, de todos los males que estamos viendo ahora. En el año 1918, ya sabes, es el desmembramiento del zarismo en Rusia, de la época de los zares, llega la Revolución Soviética, y en el año 1918 las pequeñas repúblicas que había, concretamente Azerbaiyán, Armenia y el resto, se independizan. Y no es hasta el año 1923, cuando en la Unión Soviética terminan las guerras intestinas, los generales blancos contra los rojos, etcétera, etcétera, la guerra civil, que dio lugar a la dictadura soviética, pues hasta el 23 estuvieron un poco pues viviendo por libre. En el 23 llegó Stalin y en el Cáucaso dijo, pues esto hay que repartirlo. Entonces lo repartieron entre tres repúblicas, Armenia, Georgia y Azerbaiyán.
pero no se hizo con intereses ni étnicos ni geográficos, simplemente pues dijo, vamos a dividirlo en tres y trazando unas líneas lo dividió en tres. ¿Qué ocurrió? Que la parte de la República de Arsaf, que está en el centro de Azerbaiyán-Armenia, pues de mayoría armenia, siempre lo ha sido, pero pertenece geográficamente, territorialmente a Azerbaiyán. Entonces, lógicamente, en la República Soviética no podía llegar a Stalin y decirle, mira, que no estoy de acuerdo con esto y me gustaría que lo cambiaran. Bueno, no te hubiera hecho caso, bueno, en todo caso igual te hubiera fusilado, pero bueno, que no había nada que hacer. Entonces hay que esperar hasta el año 87, ya estaba en declive el Imperio Soviético o la Unión Soviética y empezaron las escaramuzas, porque ten en cuenta que todo está en la base de que hay una población armenia viviendo en un territorio de Azerbaiyán. Armenios son cristianos y azeríes, que es el gentilicio de Azerbaiyán, son musulmanes, en este caso chiitas, no son sunitas. Luego hablaremos de eso. Entonces en el año 87 empiezan los conflictos y duran hasta el 91, y en el 91 ya entran en el estado prácticamente de guerra. Hay un referéndum en la República de Ashraf para los armenios, Nagorno-Karabaj, que es el nombre que le daban los rusos, y deciden pues hacerse independientes. Una república independiente, aunque, como te imaginas, bastante controlada por Armenia. Esta república, si ves en los mapas que he ido superponiendo a esta charla, a este análisis, verás que está como en el centro de Azerbaiyán. Entonces, los armenios se vieron en la obligación de recuperar mucho terreno para darle continuidad geográfica. Entonces, mucho territorio que sería azerí y que no tiene nada que ver con la República de Nagorno-Karabaj, pues fue tomado para proporcionar una continuidad geográfica a Armenia junto a la República de Arraf, Nagorno-Karabaj. Esto fue entre el 91 y 94. Y lógicamente, pues Armenia recuperó un montón de territorio, los azeríes muy cabreados, lógicamente, pero llegaron las conversaciones de paz y entre las grandes potencias y las potencias medianas del entorno regional, pues consiguieron un alto el fuego. Ese alto el fuego se rompió en el año 2016, que hubo también escaramuzas propiciadas por Turquía, y hasta esta semana que ya pues Azerbaiyán ha entrado a recuperar lo que según ellos dicen es su territorio. La República de Nagorno-Karabaj-Arraf no está reconocida más que por algunos estados de Estados Unidos, California entre ellos, algunas mini repúblicas del Pacífico, pero no tiene una consideración internacional, no está considerada como una república. Lógicamente, a Armenia le interesa que continúe este estatus, pero va en contra de lo que quiere Azerbaiyán. Los azeríes pues quieren recuperar este territorio, pero claro, la complejidad está en que la mayoría es Armenia, en un territorio azerí de Azerbaiyán. Y ese es el mayor problema. Aliados, pues hay aliados bastante peligrosos. Por ejemplo, Azerbaiyán tiene como aliado principal, y más que aliado diría instigador, a Turquía. Erdogan, con ese afán neo-otomanista, intenta por recuperar lo que fue el antiguo imperio otomano y lo está haciendo por las bravas. Ya sabes que está en guerra en Libia, está en guerra en Siria, en Irak. Recientemente pues intentó amenazar a Grecia y ahora pues se ha metido en Azerbaiyán. También me ha sorprendido que Pakistán apoye a Azerbaiyán. Recordemos que Azerbaiyán son chiitas, musulmanes chiitas. Erdogan, Turquía, son musulmanes sunitas, al igual que Pakistán, que también son sunitas. Irán, curiosamente, que es chiita, apoya a Armenia. Dirás, pues qué sorpresa. Pues sí, es una sorpresa. También la postura de Irán es digna de ver, porque también en otras ocasiones ha apoyado a Turquía con el afán de recuperar Azerbaiyán, pero bueno, la posición de Irán es, vamos a dejarla ahí en entredicho. Después, apoyos de Armenia, lógicamente el mayor apoyo que tiene es el de Rusia,
y de prácticamente toda la comunidad internacional, sobre todo Europa y Estados Unidos. ¿Qué es lo que pienso yo que va a suceder? Pues esto es jugar un poco sobre seguro, como la quiniela, que juegas al 1x2, juegas al triple, pero o bien las hostilidades terminan en cuestión de días, o vamos a un conflicto prolongado en el tiempo. Dudo de lo segundo porque tanto Azerbaiyán como Armenia tienen unos ejércitos bastante limitados. Entonces no se pueden permitir el lujo de ir perdiendo tropas, elementos, armas, etcétera, porque eso acabaría con el ejército en nada. Pero claro, tienen la ayuda de Turquía, los azeríes, y tienen la ayuda de Rusia. De momento ha dicho que no van a apoyar, que quieren que se empiece a negociar, pero que estarían allí en cualquier momento. Eso es Putin. Ya en el año del 91-94 ya los apoyó y fueron los causantes de que se terminara con el alto el fuego. Problemas que tiene la República de Raf, Nagorno-Karabaj, que es una pesadilla táctica para cualquier estratega. Si te fijas, voy a poner imágenes de el mapa en relieve de lo que es esa zona. Son todo montañas, pequeñas cordilleras, desfiladeros, etcétera. Y para la defensa es óptimo, pero para los ataques es bastante complicado. Además, teniendo en cuenta que Azerbaiyán no cuenta con una aviación estratégica de última generación. Sí que la tendría Turquía. Pero claro, Armenia ya ha amenazado que si entra la aviación turca con sus F-16, que pondría en marcha sus Iskander. Los Iskander son unos misiles antiaéreos impresionantes que estarían un poco, pues, bueno, simplemente que el rango de alcance es menor que el S-400, pero es un sistema antimisiles de lo mejor que hay. Si lo ponen en marcha, pues lógicamente cualquier avión en el cielo, el espacio aéreo de Armenia, República de Nagorno-Karabaj, pues sería derribado. Y todo esto que tiene que ver en el aspecto internacional. Lógicamente, Armenia es un pueblo que tiene pues más de el 80% de su población fuera de su territorio. Ha habido diáspora, recordemos el año 1915, el genocidio armenio que niega Turquía. Pero hay muchas personalidades, te voy a contar algunas de las más conocidas, que tienen origen armenio, por ejemplo, el tenista Andrea Agassi, el cantante francés Charles Aznavour, el piloto de Fórmula 1 Alain Prost, el magnate Steve Jobs de Apple, y Garry Kasparov, por ejemplo, Kim Kardashian, o seguramente si conoces al Señor de los Anillos, Andy Serkis, que hace de Gollum, pues también tiene origen armenio. Hay un par de datos también interesantes que hemos conocido en las últimas horas. Prácticamente lo que te he comentado es un resumen. En las últimas horas estamos observando que Turquía, al igual que ha hecho en Libia, está trasladando yihadistas a Azerbaiyán. En teoría es para apoyar a Azerbaiyán, pero lógicamente tienen que hospedarse en aldeas, pueblos de Azerbaiyán, para iniciar los contraataques contra la República de Nagorno-Karabaj. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por lo mismo que ocurrió en Afrin, lo que está ocurriendo en Idlib, en Siria, que al ser yihadistas de corte muy radical, quieren imponer en esas aldeas de Azerbaiyán, que son musulmanes sunitas, pero que no tienen nada que ver ni con el Estado Islámico ni con Al-Qaeda, son, pues, no voy a decir que sean laicos, pero son musulmanes muy moderados. Entonces imagínate, llegan a los pueblos, imponen la Sharia, a las mujeres le dicen que se tapen, etcétera, etcétera. Y eso, imponerlo en un país que está mirando más al futuro, un país moderno, que está lleno de petróleo, ahora hablaremos de eso, pues es un poco tirarte piedras contra tu propio tejado, y eso es lo que está ocurriendo. Y un dato también importante, es un hecho que se ha puesto ya de manifiesto esta semana. Antes te comenté que iba a tratar de musulmanes, la división. Habría ahora mismo tres patas o tres neoimperios que intentan tener la hegemonía del Islam. Por una parte estaría Arabia Saudí, los custodios de las grandes mezquitas, por otro lado estaría Irán,
que en su universo chiita pues también tiene un peso específico, y por otro lado estaría Turquía, con el neo-otomanismo. Me llama mucho la atención que Pakistán no entra en el juego, pero Pakistán hace con muy buenas migas con Arabia Saudí y de momento pues ni se lo plantea. Entonces, la enemistad entre Arabia Saudí y Turquía es manifiesta, y esta semana ha ocurrido un hecho. Yo no lo he visto en informes ni en medios de ningún tipo, pero que dice a las claras lo que está ocurriendo. A partir de finales de este mes de septiembre, Arabia Saudita impone unas sanciones a Turquía que de facto impide cualquier importación de productos turcos a Arabia Saudí. Esto es un varapalo para la economía turca, que ya hablaremos en otro programa de ello. Está pasándolo bastante mal con la lira turca por los suelos y las empresas que están perdiendo fuelle prácticamente a diario. Y bueno, pues otro de los hechos fundamentales es que va a hacer Estados Unidos. Estados Unidos está entrando en el periodo electoral, con los debates electorales, etcétera, y de momento Donald Trump no creo que haga nada. Creo que tiene todas las cartas para ganar las elecciones. Podría también ganarlas Joe Biden, vamos a jugar sobre seguro, pero yo creo que Donald Trump va a revalidar su mandato. El tema es qué hará después, bien Donald Trump si gana o bien qué hará Joe Biden, porque las políticas que pueden crear son diametralmente opuestas. Y prácticamente pues nada más, esperaremos acontecimientos. Espero que tanto con las diapositivas que te he puesto, las imágenes y todo lo que has ido escuchando en este análisis te haya quedado bastante claro de dónde vienen estos lodos que han confluido en este enfrentamiento entre Azerbaiyán, Armenia, por la República de Ashraf o Nagorno-Karabaj. Te dejo después del vídeo los enlaces, porque ya sabes que YouTube no permite monetizar los vídeos que hablan de conflictos y que hablan de política internacional. Entonces pues tenemos que dejarlo a tu libre albedrío y a tus donaciones. Lo puedes hacer bien a través de Patreon o bien a través de una donación, la que tú quieras, en PayPal. Recibo un cordial saludo y nos vemos en la próxima entrega de Economía en Radio Esperantia. Economía no, geopolítica en Radio Esperantia.